Hola, ¿qué tal? En este video les mostraré cómo hacer esta geometría usando el programa de Grasshopper y el programa de Rhinoceros. Recordemos que Grasshopper es una extensión de Rhinoceros y por ende es un programa que se ocupa en sintonía o utilizándose de manera complementaria entre ambos software. No es que haya uno mejor que el otro, ambos se complementan bastante bien y espero en este ejemplo poder enseñarles cómo traspasar algo de Grasshopper a Rhinoceros y cómo seguir trabajándolo en ese programa. Muy bien, para comenzar, comenzaremos trabajando con lo que ya hemos hecho en muchos casos, que es crear una superficie rectangular. Para eso utilizo ese comando rect2d, rect 2 puntos, 2pt, lo cual básicamente me pide un punto A y un punto B. Esos son los puntos que crearía el rectángulo tal como lo ve el logo. Entonces tengo que construir un punto con construct point. Construct point. Ahí lo puedes encontrar. Y nos pide x, y z, es decir, tres valores que son integrales o floats. Entonces hacemos doble clic en la interfaz de Grasshopper y escribimos cualquier número. 12, control C, control V, y lo conectamos a X y a Y. Luego conectamos este punto A, seleccionamos todas estas baterías, control C, control V, y esto lo llevamos al punto B. Por ahora no aparece nada porque básicamente los puntos están conectados, así que vas a tener que mover esto a alguna otra distancia. Esto se ve bien, ningún problema. Una vez que ya tenemos esta geometría, lo que podemos hacer es crear una superficie. Y Grasshopper lo hace muy sencillo usando Boundary Surface. Boundary Surface nos pide unos bordes, es decir, una serie de puntos o curvas, y este rectángulo, al conectarlo a edges, nos crea una superficie. Hasta ahora todo esto es muy sencillo, lo único que nos falta ahora sería subdividirla. Y eso es con divide domain al cuadrado. Nos pide un dominio, es decir, una superficie finita con la que podemos trabajar, y un conteo U y V. Lo que significa que hay que dividir esto. Y eso, isotrim. Isotrim es lo que finalmente dividirá la superficie. Este es simplemente la cantidad de segmentos que tomaremos. Y podemos ver que ya se subdividió en 10 por 10, que es el por defecto de U y V. Entonces ahora tenemos que colocar, por ejemplo, 4 y 7. Recuerden que doble clic en la interfaz de Grasshopper siempre nos deja escribir, buscar cualquier batería, pero si escribimos un número, inmediatamente nos llevará a un número de slider. Y si escribimos 9 puntos, nos lleva a un float, es decir, a un número que tiene integral, que no es solamente integral, sino que tiene decimales. Y también podemos crear slides más específicos que eso. Ahora que ya tenemos esta superficie dividida, podemos tomar estas geometrías de acá y esconderlas con el nombre Quantifaz. Y ahora lo que sería interesante sería dibujar alguna curva o algo para que opere como tractor, como ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Selecciono la curva, empiezo a hacer punto, 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 punto. Y esta curva se encuentra sencillo en Rhinoceros. Recuerden que vos trabajar en Rhinoceros y en Grasshopper en paralelo. Si bien hay que hacer ejercicios para llevar las cosas a Grasshopper o para cocinarlas y llevarlas a Rhinoceros, podemos usar los comandos en ambos momentos. Entonces el comando que usé es Control Point Curve. Ahora, tomo esta curva, la voy a ajustar un poco. Recuerden que desde Rhino 6 y 7 ya podemos empezar a mover los puntos de control. Yo comencé usando Rhino 05 y en ese caso había que usar un comando, creo que era F10, para poder acceder a esto. En fin, tomamos esta curva, seleccionamos, tiene que estar en amarillo, vamos a Grasshopper y usamos el comando Curve. Y vemos que acá hay diferentes baterías que tienen la palabra Curve, pero esta que tiene el hexágono negro significa que es un parámetro. Clic derecho, Set on One Curve, y como ya tiene seleccionado desde Rhinoceros, ahora esto es la curva. Luego, esta curva la vamos a dividir usando Divide Curve. Divide Curve esencialmente toma una curva y la divide en una serie de puntos. Si quiero menos puntos, puedo escribir un slide y eso será la cantidad de divisiones que tendrá. Por defecto siempre son 10. Voy a tomarla, quizá la voy a ajustar un poco más. Intentaros que el patrón de la curva se vea reflejado en la superficie, así que trato de que sea algo más reconocible. Algo así como los bordes o quizás alguna función. Algo así está bien. Entonces, ahora lo que necesitamos es ver la distancia entre cada uno de estos puntos y el centro de cada una de estas superficies. Entonces nos faltan los centros de la superficie. Doble clic, área. Y área, una vez que lo con la superficie, nos entrega esta serie de puntos. Y ahora, closest point.
Closest points básicamente me permite seleccionar cuáles son los puntos en plural más cercanos a algún punto que yo tenga seleccionado de otro grupo. A mí solo me interesa saber un punto, entonces closest point. Más de una vez me he equivocado y he seleccionado batería que no es, pero es una S de diferencia. A cualquiera puede pasar. Entonces, ahora seleccionamos los puntos y la nube de puntos, que básicamente son dos grupos de puntos distintos. Centroides, lo conectamos a point, y los points de la curva lo llevaremos a cloud. Y algo que a mucha gente le pasa, a mí me pasa constantemente, es que siempre me pregunto si estos puntos van a point o a cloud, o si estos puntos van a point o a cloud. Una muy buena forma de saber que estamos haciendo las cosas bien es tomando un panel, ahí está, y lo conectamos a distancia. Si conectamos esto, vamos a ver que aquí tenemos en total 28 valores. Sé que dice 27, pero recordemos que Grasshopper cuenta 0 como un valor. Y recordemos que aquí subdividimos por 7 y por 4. Significa que 7 por 4, eso es 28, lo que significa que tenemos 28 rectángulos y los 28 valores, lo que significa que hasta ahora todo está perfecto. Ya tengo las distancias y ahora lo que me gustaría hacer es reparametrizarla por algunos valores que sean un poco manejables. Entonces, remap, numbers, value, source. Source básicamente me está pidiendo el dominio. Ya le entregué qué valores quiero reparametrizar, pero ahora me gustaría saber desde qué dominio matemático estamos trabajando, es decir, ordenar estos números. Entonces puedo construir bounds. Y bounds lo que hace es que toma números y los ordena para construir un dominio matemático. Y ya lo único que va quedando es el target. Target domain básicamente se hace construyendo un dominio. Construct domain. Domain. No sale. Siempre pasa que por escribir mal, muchas veces no salen las cosas como corresponden. A ver, démosle de nuevo. Construct domain. Ahí está. Ahí sí quiso salir. Este es el nuevo dominio que será el target. Y quizás que sea desde el número 2 hasta el número 8. Muy bien, todo esto ya lo habíamos visto, esencialmente antes había usado estos valores para quizás esto se subdivida en más cuadrados o que esto se crezca en pirámides de diferentes alturas, pero ahora quiero mezclarlo con otro tutorial que vimos antes que era de cómo usar Voronoi. Voronoi, si no recuerdan, son unas células que tiene Grasshopper por defecto y ahora salgo con ellas. Entonces, yo lo que quiero hacer es usar una batería llamada Pop2D. Y Pop2D lo que hace esencialmente es toma un espacio, por ejemplo estas superficies, y cada una la llena con, en este caso, un conteo de 100 puntos. Y a todos por igual las está llenando con 100 puntos, porque eso es lo que hace, tomar región y la llena con 100 puntos. Seed es básicamente el random, es como de todas las posibilidades de puntos que hay, exactamente qué grupo nos tocó. Entonces, lo que quiero tomar es estos números remapeados, que los habíamos remapeado a 2 y a 8, y tomar estos valores para que, de acuerdo a qué tan cercano esté el centro de la curva, hayan más o menos puntos. Y ahora hay puntos por todas partes, así que voy a esconder un par de cosas. Voy a esconder el centro. Creo que voy a esconder también estos dos puntos que están aquí. Y la curva y estos puntos también los quiero esconder. La curva en Rhino creo que también podemos esconderla con hide. Es bueno trabajar siempre de manera un poco más limpia. Entonces, podríamos decir que no está pasando nada muy interesante aquí, porque la verdad es que hay muy poca diferencia hasta ahora. Pero si podemos ver ahora, vemos que acá hay 3 puntos. Aquí también hay 3, asumamos que esto tiene una distancia similar a la de la curva. Pero hay algunos espacios que tienen muchos más puntos, y es porque aquí la distancia entre la curva y el centro es mayor, entonces hay muchos más puntos y esto crearía un patrón de Voronoi un poco más denso. Ok, entonces otra cosa que me gustaría hacer también es trabajar un poco más con el tema del área, o mejor dicho, me gustaría que esta población 2D no ocupe todo el espacio de esta celda finalmente que yo le entregué. Me gustaría que fuera un poco más espacio, que hubiera una especie de margen de por medio. Entonces voy a tomar estas superficies y voy a escalarla con Scale.
¿Qué quiero escalar? Esta geometría. ¿Desde dónde? Desde su centroide respectivo. ¿Y con qué factor? Digamos 1.00. Ahora tengo slide que va del 0 al 1 usando decimales. Y factor. Perfecto. Ahora a esta geometría le llevo a esa región. Y ahora tenemos estas poblaciones, estos grupos de puntos en un espacio un poco más dentro de un marco, no se ve tan alborotado, no se ve tan al azar, se entiende que ahora está en una especie de celda. Y si juegas con seed de nuevo, yo puedo colocar un número muy grande aquí como 1000, 10.000, lo que sea, porque realmente no estamos calculando una gran cantidad, estamos diciendo simplemente sirve para cambiar el tipo de orden, el tipo de cambiar el valor al azar que se genera. Muy bien, entonces ya ahora tengo esta geometría que vendría siendo el borde y tenemos los puntos que se están moviendo dentro de la geometría. Ahora por fin usaremos el Voronoi. Y Voronoi normalmente lo que pide es una serie de puntos y unos límites, boundary, que aquí podemos colocarlo. Y podemos ver que algo claramente está saliendo muy mal y se puede ver por dos cosas. Uno, porque se nota que hay un montón de superficies que se sobrelapan, o sea, tengo que empezar a esconder un par de cosas. Esto, por ejemplo, creo que no hay problema con que la bajemos. Y realmente Voronoi debería funcionar de manera de que cada uno de estos puntos solamente funcionen con su área específica y pareciera que todos están interactuando con todos aquí. Entonces, algo este cable me dice y creo que tiene que ver con eso. Y es que diría que acá estos boundaries los están trabajando de una manera tal que todo se está acoplando, necesito subdividirlo y eso lo hago con graft. Y listo. Generalmente si ven que alguno de las baterías de Grasshopper lanza este tipo de curva que está segmentada y lo estás conectando con otro tipo de curva que es una curva doble o una curva simple, generalmente esa diferencia de curvas que estamos conectando en una sola batería tiende a dar errores. Es mejor que usamos un graph para que ambas estén en misma sintonía. Véanlo así, graph es como hacer evolucionar una curva. Digamos que una curva básica es solo esto. Una curva avanzada es algo así, es como una doble curva. Y la curva más avanzada de todas es la que es así, como una curva punteada. Entonces, queremos que para que todo trabaje, todas las baterías tienen que tener el mismo tipo de curva. Y Graft lo que hace es que eleva la curva y la convierte en lo que sigue. La convierte de curva simple, curva doble a curva punteada. Y Flatten lo que hace es que convierta hacia abajo. Yo supongo que esta es una muy buena forma de verlo. Así lo uso yo. Muy bien. Entonces ya tenemos el boundary y ya tenemos las células. Ahora me gustaría de nuevo, si yo cortara esta superficie usando estas células, realmente lo único que estoy recortando es un rectángulo. Y es porque estas células se están tocando, hay que volver a hacer un comando de scale. Entonces, scale, ¿qué geometría quiero escalar? Esto. ¿Desde qué puntos quiero escalarla? Podría buscar estos puntos, pero no estoy totalmente seguro. Ah, funciona perfecto. Bueno, muy sencillo entonces. ¿Y por qué factor? Nuevamente 1.00. Y lo dejamos por ahí. Perfecto. Puedo de nuevo empezar a apagar un par de cosas. Esto ya podemos apagarlo, no quiero que nos moleste. Esto también, ya podemos empezar a esconderlo. Estos puntos también. Adiós. Y esto, ¿lo queremos? No, no lo queremos. Lo apagamos. Bueno. Vuelvo a encender esta superficie entonces. Y ahora tenemos una idea muy clara de lo que es lo que estamos haciendo. Y creo que aquí se ve un poco mejor de lo que iba originalmente. Los centroides, estos espacios que están más cercanos a la curva, tienen una distancia menor. Por ende se dividen por menos celdas. Aquellos puntos que están más lejanos se dividen por más celdas. Supongo que estos de acá serían los puntos más lejanos de todos. Y estos divididos por 2 serían los más cercanos. Entonces estamos usando el Voronoi, un sistema de células, para identificar la cercanía de una curva a diferentes centroides. Hasta ahora estamos trabajando con cosas bastante sencillas que ya hemos visto, que ya he hecho varios tutoriales respecto a eso, pero ahora estamos mezclando diferentes técnicas para llegar a un resultado. Así que espero que esto ya podamos considerarlo un poco más avanzado que lo estamos haciendo antes. Sigue siendo algo bastante sencillo cuando lo vemos paso a paso. Ahora lo que sigue sería simplemente split. Split surface. Y es surface split.
Ay, me equivoqué un poco. ¿Qué queremos dividir? Queremos dividir la superficie, es decir, esta superficie que está un poco lejos, y voy a usar un cable que se llama Surface. Lo conecto y porque me voy a saltar toda esta cosa de tallarines por acá, todos estos cables que tenemos, le voy a hacer doble clic, eso me genera un nodo que solo funciona por estética. Pero realmente eso ayuda un montón porque ayuda a que esto sea un poco más legible. Entonces, quiero que esta superficie se corte con estas geometrías. Y acá quiero que todas corten lo mismo, entonces, de nuevo, lógica de cables. Acá yo no quiero que sea muchas superficies cortadas por cada una, yo quiero que todas las curvas corten una sola superficie, así que curvas flatten. Y creo que eso hizo el truco. Ahora voy a apagar esto para que sea un poco mejor, un poco más claro. Y ahora veamos. Si uso un list item, puedo seleccionar un solo ítem de toda esta gran cantidad de superficies que deben haber aquí. Y si pongo 0, 0.10, para que sea una lista del 0 al 10, index, y parece que tomamos la superficie más grande, por defecto. Apago lo demás. Wow, esto es lo que voy a apagar. Esto en sentido. Y esto lo voy a apagar. Y esto también lo voy a apagar. Muy bien. Entonces ya tenemos una superficie hecha en Grasshopper que aparentemente diría que funciona muy bien. Ahora, podríamos perfectamente trabajarlo ahora desde Grasshopper. Si quieren llevar esto a Rhinoceros y empezar a trabajarlo desde allá, siéntanse perfectamente cómodos de hacerlo. Pero a mí solamente voy a dar un par de trucos extra que es con un plugin de Grasshopper que se llama Weavert. WB, Weavert. Y Weavert lo que hace esencialmente es que trabaja con mesh, con diferentes tipos de mesh y ayuda a subdividir, a hacer que las cosas sean un poco más fluidas. Ya verán lo que hace. Si uso Mesh Thicken, primero que nada, bueno, tengo que convertir esto en una malla. Entonces doble clic, Mesh, y conecto esto a Mesh y a Mesh Thicken. Y ya podemos ver que esencialmente lo que hace Mesh Thicken es darle un grosor a una superficie. Entonces yo ahora puedo empezar a apagar esto. Y distancia en este caso es cuál es el grosor que le estoy dando a la superficie. Ahora le estoy dando 5, entonces quizás de 1 punto a 5.00 fracción decimal. Conectemos. Y ahora tenemos un poco más de control respecto a cómo se ve. Y ahora una batería que yo creo que solo por esto vale la pena tener Weaver. O sea, esta batería ya de por sí hace que valga la pena que descarguen este plugin. Después les mostraré cómo descargarlos. Weaver Catmull Clark Subdivision. Yo me baso por el logo, no digo todo el nombre. Pero hago el clic. Y esto es para quienes trabajan con Blender o 3ds Max o diferentes programas tipo Mesh. Lo que hace es que toma la superficie y es como si la relajáramos. Me permite hacer darle más polígonos y hacer que todo sea un poco más redondeado. ¿Y qué tanto más redondeado? Level. Level básicamente es como cuántas veces quieres hacer este proceso de hacer que todo sea mucho más suave, mucho más fluido. Por defecto está en 1. Si yo escribo 3, que es lo máximo creo que alcanza a llegar, o quizás más, no sé. Ven cómo lo subdivide y te crea esta superficie que es mucho más fluida, mucho más redondeada, se ve mucho más orgánica, y con Voronoi realmente da este toque como, bueno, casi tripofóbico. Habrá gente que no le guste esto, pero funciona muy bien. Entonces, tomar esta geometría y esto es lo que vamos a bakear. Ya habiendo creado esta superficie, pasaremos a trabajar en Rhinoceros. Y con pasaremos quiero decir cerraremos Grasshopper. Ahora, quiero crear una superficie un poco más curva donde puedo proyectar esta superficie. Así que voy a crear una esfera con un punto central en 0. Escribo 0, Enter. Y realmente no me importan las medidas. Podríamos darle un radio específico, pero por ahora con que esta sí se vea bien. Es lo único que me interesa. Vista Right. Voy a dibujar un par de líneas. Una por aquí y otra por acá. Y voy a hacer cuando split. Split que está a la mano izquierda siempre.
Selecciono qué objeto quiero cortar, la esfera, Enter. ¿Con qué objetos? Con esta curva y esta curva. Recuerden, es importante hacer esto desde vista right o desde vista frontal, porque básicamente Split es sensible al tipo de perspectiva que estamos usando. Si es que yo hiciera esto en perspectiva, Rhinoceros se glitcharía, me diría esto no se está tocando o acá no hay intersección. Pero cuando yo trabajo en un plano 2D, como el plano lateral, frontal o superior, esencialmente es como si acoplara todo en este sentido, como si eliminara un eje. Así que si esto no les funciona, intenten hacerlo siempre desde vista lateral. Enter. Y ahora vemos que efectivamente dividió todo esto. Voy a eliminar este exceso, esto de aquí y esto de aquí. Y aquí tenemos la superficie. Ahora voy a usar un comando llamado flow along surface y ese me exige un par de cosas. Primero necesito que esto tenga un plano de referencia, así que voy a usar voy a usar bounding box y básicamente eso encierra una geometría en una caja. La voy a seleccionar, la voy a explotar y voy a eliminar todas estas superficies que no me interesan. Y quizás haya mejor forma de hacerlo, pero para mí esta es la mejor forma para simplemente crear una superficie plana que esté debajo y que calce perfecto a la geometría que estoy usando. ¿Por qué hice esto? Porque Flow Along Surface me exige una superficie base. Voy a agrandar esto un poco, voy a rotarlo por comodidad, digamos, y voy a usar el comando Flow Along Surface. Flow Along Surface significa fluye a lo largo de una superficie, y es exactamente lo que hace. Me pide primero que nada qué objeto quiero que fluya. Quiero que este objeto fluya. Escribo Enter. Base Surface. Acá es cuando usamos esta superficie. Básicamente es como, digámoslo, un punto de referencia, la superficie de referencia. La cliqueo y miren, aquí Rhinoceros rompe todo lo que nos ha pedido porque ahora simplemente me dice cuál es la superficie target, cuál es la superficie a la cual yo estoy apuntando para reproyectar esto. Y no me pide Enter. A mí me pasó muchas veces que oprimía Enter y fallaba el comando. No opriman Enter. Seleccionan y miren. Ya tenemos el resultado prácticamente listo. Podríamos dejarlo así, pero veamos cómo se también solamente esta cosa extraña que le agregamos. Voy a poner vista Arctic. Y miren nomás. Supongo que esto está interesante para imprimir en 3D o para hacer algún tipo de render, podría ser una iluminación. Pero supongo que lo más importante y lo que me gustaría terminar de este video es diciéndoles que si algo no les sale totalmente en Grasshopper, ustedes siempre pueden contar con Rhinoceros. Yo comencé trabajando con Rhinoceros antes de empezar a estudiar Grasshopper, entonces me siento mucho más cómodo trabajando esta interfaz. No se sientan obligados a hacer todo en Grasshopper o todo en Rhinoceros. Son herramientas complementarias. La idea es que usen la herramienta más sencilla de usar para ustedes, la que haga el trabajo de manera más eficiente, más rápida y que logre acercarse más al objetivo que tienen en mente. Así que no se coloquen esa presión de decir que todo tiene que ser en Grasshopper, que todo tiene que ser en Rhinoceros. Olvídense de eso. Aquí no hay muchas reglas de cómo llegar al objetivo. Si esto lo hacen solo desde Rhinoceros, bien por ustedes. Si es solo Grasshopper, bien por ustedes. Aquí no hay muchas cosas escritas. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido.